Seguimos en esta escuela de Jesús. Aprendemos de Él, aprendemos de esa humildad y esa mansedumbre, esa limpieza grande de corazón de Jesús, para nosotros poder ser expresión viva de quién es Él. Porque estamos llamados a reflejar y a expresar el rostro de Dios. Un Dios que es amor, es compasivo, es misericordioso, es lento a la ira y es fiel a sus promesas. No juzguemos las cosas de Dios según criterios mundanos, que no sea la prosperidad en dinero, afectos humanos o puestos de poder. Jesús nos muestra una lógica completamente distinta, la lógica de la gratuidad y de la compasión y del sacrificarse por el otro, de entregar su tiempo, su espacio, su persona, por el bien de los demás. Esto es una locura, la locura del amor. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto, tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges a los débiles para vencer a los poderosos, te pedimos que nos concedas imitar la heroica firmeza de los santos y de los mártires. Los parientes de Jesús, enterados de que se decía de él que estaba fuera de sí, que estaba loco, y de que le buscaban para matarle ya, de hecho, se preocupan por la vida de Jesús y van a su encuentro. Eso es lo natural de unos parientes que escuchan todas estas cosas, ¿verdad? Ciertamente, cabe pensar, o está loco o es un amor apasionado. Después de lo realizado por Jesús, lo lógico, humanamente hablando, es lo que decía un teólogo, Cabásilas. ¿Qué mayor amor loco que el que impulsó al Hijo de Dios a unirse a nosotros hasta el punto de sufrir las consecuencias de nuestros delitos como si fueran propios? Jesús ha decidido revelar el amor de Dios con su sacrificio, con su muerte en la cruz, saliendo de sí mismo, locura, y siendo amor, a punto de que él mismo en la cruz llega a mendigar amor. Es así como nos atrae hacia él mismo. Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Es la locura del amor. En Benedicto XVI llegaba a decir que Dios se pone en contra de sí mismo para manifestar y expresar su amor. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es, amor en su forma más radical, el extremo. Si nos decidimos ser discípulos de Jesús, hemos de aprender de Él, comprender que ya no nos tienen que preocupar los intereses del mundo, lo mundano, que es la lógica de la carne. No dependemos del dinero, no dependemos tampoco del quedar bien, de los afectos humanos, honores. Ni siquiera dependemos de nuestra salud. Preocupaciones típicas, no pocas veces, y así tiene que ser, de nuestros familiares y amigos, ¿verdad? Pero a veces hay que saber entender también la vocación sacerdotal, la vocación consagrada, por ejemplo, o de cualquier fiel cristiano laico que quiere vivir con honestidad y rectitud la vida cristiana. Jesús sufre el drama no solo de no ser reconocido como Mesías,
sino del ser malinterpretado por el pueblo, por los dirigentes religiosos, hasta puesto en común, en cuestión por los suyos, hasta el punto de ser considerado un lunático, un fuera de sí. Los suyos, de Jesús, habían oído la noticia que le buscaban para matarlo. Y habían escuchado también murmuraciones típicas de cualquier pueblo. Está loco, está fuera de sí. Los parientes razonan según las causas y consecuencias, es decir, según la necesidad. En cambio, el espíritu es libre y supera todo condicionamiento de la carne. Hay que pasar y hay que pensar con la lógica de la gratitud, de la compasión y del sacrificio. Pensamos en el perdón de los pecados y la vida del mundo futuro. Jesús, poco después, como veremos estos días, aprovechará la ocasión para decir que los suyos, su familia, es quien escucha su palabra y la pone en práctica. El evangelista Marcos pretende comunicarnos que la dedicación a la misión por parte de Jesús era a tiempo completo y la supeditaba a las necesidades más elementales, como puede ser el comer, descansar, entre otras cosas. El problema de sus parientes era quizá que esperaban un mesianismo más interesado en sí mismos, o quizás un interés de sobreprotección del propio Jesús. Marcos remarca que la nueva familia de Jesús no está sujeta a la carne y a la sangre, sino que hay un nuevo vínculo con Dios por la palabra, el esfuerzo por hacer la voluntad del Padre. La familia que ya no es algo cerrado en sí mismo, sino que es todo el género humano. Y es que la lógica de la gratuidad choca con el estado de corrupción actual. La lógica de la misericordia choca con el estado permanente de venganza, de rencor, de sospecha. La lógica del sacrificio choca con la del bienestar material o emocional. El camino de la fe es muy distinto al camino de nuestros intereses. Nuestro discipulado no puede quedarse en razonamientos o precauciones mundanas, sino que hemos de madurar en unos valores mejores, los de la vida según el Espíritu, es decir, la vida de gracia. El amor a Jesús ha de ser mayor que a los propios padres, hermanos, hermanas, a los bienes de este mundo, mayor que a uno mismo. Solo así podemos entrar a formar parte de esa familia instituida por Jesús, que es la Iglesia. Contemplemos hoy a Jesús, libre de todo, de todos, e incluso de sí mismo.